Hola, hola, estamos aquí en la Casa de las Idas en nuestro podcast Polifonías del Espíritu. Y esta vez vamos a hablar de puercas y marranas. Nuestro episodio tratará de ir filosofando sobre lo que ha significado para nosotras la gorda o gordofobia. Y pues estamos aquí, Citlali, Claudia, Aitza. Ya saben que formamos parte de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. Y pues vamos a empezar con esta materia comiendo unas galletitas de animalitos, ¿no? Para que sepan que estamos aquí alimentando la grasa corporal y empezando a hablar de por qué causa tanto terror, ¿no? El comer, el engordar, la presentación de la grasa, ¿no? Y con ello como el sinónimo patologizante de que las cuerpas, los cuerpos gordos automáticamente son cuerpos enfermos que hay que corregir, que corresponden a corporalidades defectuosas, ¿no? A corporalidades que tienen que ser intervenidas por múltiples discursos, empezando por el del Estado, en donde hay como una suerte de terrorismo permanente, dirigido como a sentir y a pensar que todo cuerpo que se salga de la norma, en este sentido a través como de lo que se llama sobrepeso, obesidad y gordura en general, pues tiene que ser corregido y que tiene que ser disciplinado, ¿no? Entonces, ¿qué significan los cuerpos gordos en este momento específico? Pues son cuerpos como amenazantes, ¿no? Una amenaza para la salud pública y también como una disrupción de una realidad que refleja una crisis alimenticia, es muy cierto, pero que sobre todo pone en entredicho como los discursos sobre la salud que van encaminados más bien a normar y a legitimar ciertas formas de vivir y de vivirse. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro mero mole, que es aquí reflexionar y chismear en colectiva, y pues vamos a pensar pues lo que ha sido para nosotras como esta confrontación con lo que no se debe de ser, ¿no? Que en este caso es no se debe de ser una cuerpa, un cuerpo gordo. Entonces pues empezamos con estas reflexiones filosóficas y chismosas de qué pasaba en nuestra niñez cuando éramos las dragonas de la casa. Ay, bueno. Hola, ya saben, yo soy Citlali y pues me gustaría empezar a compartir como los recuerdos que tengo desde mis primeros años con relación al tema de la gordofobia. Y, y pues la verdad es que es muy duro para mí como traer a mi mente estos recuerdos, porque el primero que llega en automático es que en mi infancia yo era una niña súper delgada. Entonces, pues mi mamá creyó como que yo estaba teniendo problemas de salud porque no quería comer. Entonces era como, tenía una maña ahí súper extraña que masticaba la comida y en chinga la escondía abajo del mantel y luego la aplastaba para que no hubiera pedo, pues para que no se viera. Y ya hasta que me cachaban y era como, no, otra vez esta chamaca ya escondió la comida, no quiere comer, bla, bla, bla. Entonces una compañera de trabajo de mi mamá le ofertó unas pastillas que tenían forma de dinosaurios. Entonces pues eran súper llamativas porque aparte de forma de dinosaurio, colores y para una niña de aproximadamente unos 5 años, pues era como, ah, qué chido, me están dando gomitas, ¿no? Vámonos. Entonces lo que yo hacía era me comía la goma, pero estas gomas no sé qué cosa tenían que te despertaban el apetito. Y de ahí ya viene pues la consecuencia, ¿no? Empecé a comer, pero ya no, o sea, no poquito, ¿no? No ahí tranqui, sino ya eran como pues 2 platos o comer mucha tortilla o agarrar más pan o hacer más de, o no sé, comer como a diferentes horarios, ¿no? Y pues obviamente subí de peso y me dan como el diagnóstico, ¿no? De, no, pues ahora tiene sobrepeso. O sea, primero era como súper delgada y ahora ya tiene sobrepeso y eso me traía como pues muchas burlas en la primaria porque ya sabemos que pues que nunca ha sido bien vista que una niña sea gorda. Por ejemplo, cuando son los bailables, esas cosas que hacen en las primarias, que a mí siempre me cagaron, porque nunca me ha gustado bailar.
Y creo que de ahí surge mi trauma, ¿no? Como con el baile, como el decir, ay, no, porque se burlan de que se me mueve mi panza. Entonces, como todos esos señalamientos de decir, ay, no, pues es que está bien panzona, o sea, es una niña, pero parece que está embarazada. Y era como súper triste, o sea, ahorita me río, pero sí era muy triste, como que dijeran, una niña que parece embarazada. Y de ahí era como empezar a jalarme el uniforme, a jalarme la ropa, o todo el tiempo cargar suéter, aunque hiciera muchísimo calor, porque el suéter para mí era ese objeto protector que era con esto, pues no se me ve la panza, entonces ya no se van a estar burlando de que estoy panzón. Y esos son como mis primeros recuerdos, ¿no? Hablando de la infancia, de la primaria y de cómo eran estas burlas entre mis compañeros y yo. Y siempre he tenido como la risa bien pinche escandalosa de ja, 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 ¿no? Entonces era como, ay, es que estás gorda y te ríes así, eres como una foca, ¿no? O sea, como solo te falta aplaudir. Y recuerdo mucho a mi compañerito diciéndome, es que si te eres como una foca, ¿no? Y hacía, oh, y yo así de, ¿no? Escondiendo ahí como mis víveres. Y así es como yo recuerdo la primaria y los bailables, como actividades muy incómodos para mí y de mucha tristeza y siempre estar como escondidita, porque esa era otra cosa que hacía, ¿no? Como irme, a lo mejor siempre optaba por sentarme en esquinas, en donde no me viera, y usar suéter o en el caso del uniforme de educación física, usar una chamarra que era como 3 veces mi talla, pero yo me sentía súper cómoda con mi chamarrota. Entonces esa es mi experiencia como en este periodo de la primaria. Sí. Ay, en mi caso, pues siempre ha estado como presente el odio, así como la negación de mi cuerpo. Entonces, pues mi mamá, una mujer muy guapa en su juventud, ¿no? Entonces era que se cuidaba bastante. Entonces yo logro identificar ahora que pues mi infancia estuvo también permeada de muchos comentarios de ella, ¿no? Hacia mi cuerpo. Y de mi papá también, ¿no? O sea, como de los dos. Como no, o sea, tu cuerpo está como muy grande, no tienes que bajar de peso. Yo en la primaria pues fui una niña gorda, porque ahorita yo digo, es que pues yo fui gorda y ahorita como todos estos cambios hormonales también de la pandemia, pues también subí de peso, ¿no? Y cuando yo digo es que yo me siento una mujer gorda, pues me dicen, no es cierto, o sea, no estás gorda. Pero yo me siento, o sea, como hacia adentro, y porque yo me voy a esa niña de la primaria que recuerda que siempre le gustaba estar en el escenario, bailando, haciendo obras de teatro, cantando en los festivales, pero que nunca llegaba a ser suficiente porque su cuerpo no era un cuerpo delgado, ¿no? Sino que era un cuerpo gordo, por lo tanto pues sí hacías muchas cosas, ¿no? Y eras talentosa en la música, charala, pero no importaba porque no eras bonita o no eras flaca como tus compañeras, ¿no? Entonces la primaria para mí fue así horrible, aparte de porque estudié en una escuela privada. Entonces el bullying hacia mí por ser una niña gorda estuvo siempre presente, así como no, y más la gordofobia intrafamiliar, ¿no? De mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de es que eres una mujer gorda, es una niña gorda, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a bajar de peso? Entonces ese constante bajar, subir de peso ha estado presente desde que tengo memoria, o sea, desde siempre. O sea, yo no recuerdo ningún momento de mi vida, de mi infancia, donde yo no me sintiera mal por el cuerpo que tengo. Entonces siempre ha sido así un debate, una lucha interna de decir, no estoy muy gorda, pero tampoco estoy flaca, entonces ¿cómo debo de estar? Entonces estas subidas y bajadas de peso, a partir también de ciertos momentos emocionales que van surgiendo. Entonces mi infancia ha sido como, en este momento yo podría decir que no la tengo tan clara como Cicla. O sea, más bien es como eso, como que la Clau lo bloquea, así como no, prefiero bloquear esos momentos de mi infancia, que sé que la gordofobia siempre estuvo presente, pero que trataba yo como de bloquearla para seguir, ¿no? Para seguir viviendo, ¿no? A pesar de toda la violencia que se generaba hacia mi cuerpo. Sí, creo que Clau nos permite ver como un punto interesante, o sea,
La gordofobia no tiene que ver específicamente como con qué tan gordo estás, ¿no? Sino con que siempre puedes ser más delgada, ¿no? Y esa es justamente pues la mierda de esto, ¿no? Que finalmente los discursos en torno a esto empiezan como a bombardear o a internalizarse desde que somos unas niñas y que finalmente tiene como una implicación sustantiva como en nuestra subjetividad. Para mí como un texto muy importante como de los activismos gordos contemporáneos tiene que ver con el texto de la Cerda Punk, que hace todo un recuento de relatos múltiples y autobiográficos en torno al ser gorda, ¿no? Pero también a manifestar políticamente como un activismo gordo. Y en redes tenemos como a muchas personajes feministas, ¿no? Como haciendo una labor como importantísima dentro de este activismo, pero siempre hay un ataque terrible, ¿no? Que es un ataque despreciativo que solamente se comprende si asumimos que la gordofobia forma parte como de la misoginia y del patriarcado, ¿no? O sea, finalmente cuerpos sometidos a una dieta permanente son cuerpos que van a tener que ser objetos de disciplinamiento, ¿no? Y que finalmente esa docilidad y esa disciplina que se requiere para ser lo más delgada posible, pues es como un proceso de sumisión tremenda, ¿no? En donde no solamente hay que someterse a los estándares de belleza, sino que hay que someterse sobre todo a los estándares de salud, porque ese es el argumento central, ¿no? Como la salud está de por medio, ¿no? Para normar los cuerpos. En mi caso, siempre fue un discurso permanente, ¿no? Como el no estar lo suficientemente delgada y estas como observaciones muy crueles sobre nuestros cuerpos que lo más terrible de eso es que para muchas de nosotras las primeras como transmisoras de estos mensajes fueron nuestras madres, ¿no? Las madres que nos vestían, que nos tocaban, ¿no? Que tocaban nuestro abdomen y que lo nombraban como no apto, ¿no? Por justamente este asunto de, es que, ay, si fueras diferente, es que como tú estás rellenita, entonces tu vestido tiene que ser de tal o cual manera, ¿no? Y que finalmente, pues eso tiene como consecuencias muy claras como a la forma en la que nos vamos autopercibiendo mientras crecemos. Y es una violencia tremenda que actualmente pues se combina fuertemente con el discurso médico, ¿no? Porque también cada que nos dicen que nuestras infancias son las más gordas del mundo, ¿no? Es como entra en automático como esta idea de enfermedad, cuando no necesariamente esto va aunada una cosa con la otra, ¿no? En algunas de las conversaciones que hemos tenido al respecto, ¿no? De repente te dicen que tú haces una apología sobre lo gordo porque no queremos evidenciar como los procesos relacionados con la salud, pero eso no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, hay otras variables que son fundamentales y que solamente ves cuando haces análisis clínicos, pero que la mirada sobre las corporalidades y sobre el juicio negativo en torno a la gordura es una mirada que está basada precisamente en este odio hacia lo que desobedece, ¿no? Y este odio a lo que no se considera deseable. O sea, si tú no vas a ser deseable para el sujeto masculino, entonces ¿para qué existes, no? Y en ese sentido podríamos como empezar a hablar también como de lo que la gordofobia nos presenta ya cuando nos convertimos en sujetas sexualizadas, que vaya, o sea, desafortunadamente, pues eso muchas veces se inicia desde la niñez, pero digamos que con la adolescencia viene ese boom como de esas otras miradas, ¿no? Que ahora van a estar como recrudeciendo ese juicio. Entonces, pues ahí no sé cómo les fue ya cuando sus cuerpos fueron creciendo. Ay, pues igual a la chingada. O sea, ya en resumen. Híjole, pues ya en la secundaria igual fue un proceso muy
Ay, pues muy doloroso, porque de la primaria, bueno, pues ingreso a la secundaria y lo mismo, o sea, siempre las burlas, como de, no, pues es que pinche gorda, o, híjole, las famosas clases de educación física, para mí creo que eso es un tema de investigación, ¿no? Como qué pasa en los espacios en donde supuestamente puedes practicar algún deporte o algún juego, ¿no? En un espacio libre. Híjole, para mí es que era lo peor, porque yo tuve un profe que era súper exigente, o sea, él nos llevaba al Venustiano Carranza y era darle vueltas al... Puta, yo odio al Venustiano, pues, o sea, tengo mi trauma con ese lugar, yo lo odio porque era darle vueltas y vueltas, y era una cuestión muy triste porque tuve compañeros que se desmayaron, y los comentarios siempre eran, pues sí, ¿cómo no se va a desmayar si está súper marrano, ¿no? Está gordo, y para mí era lo mismo. Y ahí se sumaba el uso del short, ¿no? Porque era, pues te tienes que quitar el pants y usar el short y la playera y tienes que quitarte la sudadera. Entonces para mí era como, no, o sea, me quitan todo lo que me brinda seguridad. Y era súper horrible, ¿no? Entonces recuerdo mucho que esa es como la parte también en donde se empieza a sexualizar las cuerpas de, pues de nosotras las mujeres, porque en mi caso era como, pues es que tú estás gorda, ¿no? O sea, es como, pues, ¿no? Como de las gordas del salón. Pero había compañeras que no, que sí recibían muy fuerte las observaciones de, ah, es que ella sí se ve nalgona, es que ella está así y así. Y era súper incómodo, o sea, porque yo me sentía incómoda de tener que quitarme el pants para quedarme en short. Pero ahora no me imagino como lo incómoda que ellas pudieron llegar a sentirse con esa parte, ¿no? Después empieza ahí como una situación bastante dolorosa para mí porque me canso de ser la gorda, ¿no? Entonces empiezo a recurrir a la anorexia, a la bulimia y es una práctica que yo arrastro hasta el bachillerato porque era muy grande mi necesidad de ya no estar gorda y no importaba el precio, o sea, era como, pues no hay pedo, no como, o si como lo vomito, pero no vuelvo a estar gorda porque yo empecé a asociar la gordura, mi cuerpo, mi peso, todo, con ser rechazada. Entonces, ¿quién no? O sea, ¿quién en su perra vida quiere sentirse rechazada? Entonces, para mí era súper fuerte esa parte de aprobación y de decir, no, pues al precio que sea, pero yo tengo que estar flaca y verme así, para que me acepten, para que respeten lo que estoy diciendo, para que me tomen en cuenta, ¿no? Entonces, eso sucedió conmigo. Y también como, no sé si recuerden lo que les compartía en nuestro en nuestro primer podcast, que era como que yo les decía, no tengo una hermosa cara redonda como un bello sol, pues de ahí surge, ¿no? Como esta parte de, no, pues es que tienes cara de sol, o sea, como es súper redonda y toda mi vida he usado lentes, pero obviamente no eran como de estos que cargo ahorita, sino eran unos lentes redondos, como de Harry Potter, y mi cara redonda, entonces eso se les hacía cagadísimo a mis compañeros, mis compañeras, y era como, güey, es que ni siquiera se te ven los ojos, ¿no? O sea, de lo cachetona que estás, y todo eso era como tan doloroso que poco a poco me fui sumergiendo como en toda esta mierda del hacer lo que sea, aunque te esté doliendo, pero consigues estar flaca. Entonces, esa es mi experiencia en la secundaria. Ay, no. Pues yo creo que justo fui una de esas niñas que pues su cuerpo comenzó a ser sexualizado en la primaria. Recuerdo mucho un episodio donde era el Día del Niño que acaba de pasar y había una fiesta, ¿no? Así en la escuela, una convivencia. Entonces mi mamá me dijo, no, pues es que yo crecí en Acapulco Guerrera, entonces hace mucho calor y me dijo, no, entonces lleva un chorcito y una blusita de tirantes porque así te vas a ver bonita, ¿no? Entonces llevé un chorcito así pequeñísimo, recuerdo que yo no lo quería, le dije a mi mamá, no, pero me dijo es que así porque te ves más flaca, porque el short traía una especie como de faja. Entonces cuando me lo puse, pues obviamente apretaba el abdomen y luego la blusa pegadita, pues hizo que pues me viera súper sexualizada, una niña de la primaria que asistió así a un evento, pues obviamente la reacción fue así como de, ¿qué onda, no? Pero no importó nada, no importó que me estaba haciendo
sexualizada, mi cuerpo ahí en la fiesta. No importó que no me sintiera cómoda, porque era otra cosa, para nada estaba cómoda con esa ropa. No importó nada, solo importaba que estaba viéndome más delgada.